Hola, buenas noches a todos. Quedé de conectarme como a las 8 de la noche, pero me entretuve escribiendo algo y revisando unos apuntes precisamente de una, llamémoslo así, una de las historias más hermosas que he tenido oportunidad de leer, que se llama eh, Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Yo creo que muchos lo han escuchado precisamente porque algunos lo leyeron de niños o creían que eran cuentos de niños, pero realmente eh, es una historia muy profunda y de crítica social. Eh, Reitero, para los que están llegando, es la hora de los viajes de Gulliver, por eso me distraje un poco y no me había conectado a las 8 de la noche. Eh, Les recomiendo mucho ese libro. Ayer les recomendaba el de Cameron de Boccaccio, hoy les recomiendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, la edición para adultos, como una crítica social supremamente interesante. De hecho, le podemos luego dedicar un Facebook Live a esta obra que es preciosa, que quizás muchos se han acercado a ella por las famosas islas de los liliputienses o los enanitos, pero tiene muchas, y hay una crítica al ser humano impresionante en el último pasaje de los Yus, y precisamente por eso estaba ahorita elevado escribiendo sobre ellos, porque decía que estos son Yous, que son como una especie de caballos dotados de virtud y de razón. Eh, Cada vez que viajan se sienten como en casa, porque son acogidos por los otros siempre como iguales, indistintamente de dónde vengan, porque las diferencias, dicen, nos los da a nosotros la razón. Eso es muy bonito en relación precisamente con lo que hablábamos ayer. Me gustaría luego ampliar esa reflexión, efectivamente, sobre el otro, que era algo de ayer, pero algunos amigos me escribieron, me dijeron, bueno, vamos a hablar hoy de la felicidad, entonces suspendamos esa reflexión sobre el otro y hablemos un poquito de manera muy breve de la felicidad. No me voy a extender tanto como en las conferencias, pero sí dejar al menos unos apuntes así centrales sobre, sobre esta emoción que nada más ayer les decía. Si bien es singular, no es individualista. Si es, es individual, no individualista, no es un sentimiento, llamémoslo así, egoísta. ¿Qué es la felicidad? Mire, esto es supremamente interesante hoy, como las grandes universidades del mundo, como Harvard, la Universidad de Yale, se están preguntando efectivamente sobre la felicidad. Aquí en nuestro contexto, el primero en que empezó a estudiarlo así juicioso fue el profesor Gustavo Muñoz, mi gran maestro y amigo. A él le debo efectivamente el haberme metido en este tema un poco con descontento, porque eso suena muy como a coaching, y yo no estoy de acuerdo con el coaching. Porque el problema del coaching es que estandariza, y estandariza la felicidad, estandariza los modos de vida, y cada vez que se estandariza se convierte en algo peligroso. Entonces lo que voy a hablar, espero que no suene a coaching, no es coaching, no es aplicar lo administrativo a la vida, que eso es el coaching, no es aplicarlo las estrategias de gerencia a la vida cotidiana, no. Es una reflexión que hemos hecho efectivamente a partir de lo que han dicho los grandes psicólogos, profesores, biólogos, precisamente porque el tema de la felicidad a lo largo de la historia siempre fue trabajado por filósofos y teólogos. Pero actualmente son los psicólogos, los sociólogos, los neurólogos los que se están metiendo con este tema, y que es importante en el mundo actual. Reitero, profesores como Ben Sahara o profesores como Luisa Santos en la Universidad de Yale, Ben Sahara en Harvard, se están preguntando sobre eso, sobre la felicidad, sobre el bienestar, en un mundo que paradójicamente tiene todo, tiene mucho, y aún así no es feliz. Ah, bueno, un saludo para los que me están ahí saludando. Javier, qué pena, no logro leer todo porque me concentro es hablando, pero pueden hacer preguntas también, sin ningún problema, ya que hoy vamos a hablar un poquito de ese tema de la felicidad. Hagan las preguntas y ahí las vamos viendo poco a poco. Eh, ¿Por qué hablar de la felicidad hoy en día? Porque uno de los problemas que tenemos del mundo actual es que poco conceptualizamos. O sea, damos por sentado un montón de términos, y todos estos términos, al tenerlos mal conceptualizados, tenemos obviamente o desvirtuamos efectivamente lo que puede abarcar este término. Lo mismo pasa con el amor, lo mismo pasa con
con la tristeza, lo mismo pasa con la rabia. Entonces, hablemos efectivamente de la felicidad. A ver, hoy es importante hablar de ella porque solemos confundir la felicidad con el placer. Lo primero que tenemos que decir es que la felicidad no es placer. ¿Qué es el placer? Es la afectación de un sentido. Eso es placer. Es decir, me como un helado, está afectando un sentido. El sentido del gusto, eso me genera placer. Uno de los problemas efectivamente es confundir felicidad con placer. Y esa es la razón por la cual ni siquiera en los cursos de la Universidad de Yale o de Harvard, que están gratis en internet, ustedes pueden acceder a estos cursos. La posibilidad es que este año ya traduzcan esos cursos. Tuve la oportunidad de hacerlos en Coursera o en edX, donde están los cursos de las mejores universidades del mundo. Curiosamente, ninguno de los dos cursos, ni de Harvard ni Yale, dice que la felicidad está, por ejemplo, en las cosas o en el consumo, como hemos creído. Mire que compramos una cosa, la disfrutamos un tiempo y ya de manera inmediata queremos algo más. ¿Qué quiere decir? Que la felicidad no es placer, aunque la felicidad puede generar placer, pero la felicidad no es placer. El placer es algo que afecta al sentido. Otro de los motivos por los que hay que hablar felicidad en el mundo actual es que tenemos mucho algo, esto lo escucho mucho en mis amigos, el famoso síndrome del fin de semana. El síndrome del fin de semana es que no a la hora que sea viernes, incluso hasta ampliamos el fin de semana. Ya lo llevamos hasta el jueves y empezamos a hablar del famoso jueves de farra. Entonces ese es el síndrome del fin de semana. Es decir, poco estamos viviendo lo que se denomina el presente, poco estamos disfrutando lo que hacemos y estamos solamente concentrados quizás en el dinero, quizás en la creencia de que entre más dinero, más felicidad. Sabemos, y esa es la tercera característica como introducción para el tema de la felicidad, es que la felicidad tampoco es el dinero. Eso sí, por eso vemos personas muy adineradas que no son felices. Ojo, que esto no suene tampoco religioso ni nada por el estilo, ni que estamos diciendo que el dinero es malo, no, para nada. No, el dinero no es malo, es creer que es el fin, eso es lo malo. Eso sí, el dinero da mucha tranquilidad, no se los voy a negar, da tranquilidad, pero no es la fuente, no es la fuente de la felicidad. Cuando hablo de fuente, entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué es la fuente de la felicidad? ¿O cuáles son las fuentes de la felicidad? El profesor Gustavo Muñoz, siguiendo también a todos estos teóricos, sostiene que existen tres fuentes de felicidad muy interesantes, que es una fuente, llamémosla así, biológica, hay una fuente psicológica y hay una fuente social. Lo característico de todas estas fuentes es que si bien la felicidad la compartimos, reside efectivamente en nosotros, no en los otros. Por ejemplo, la pareja da felicidad. Yo no les puedo negar que la pareja da felicidad. Mi esposa me da felicidad, pero no es la fuente de la felicidad. Algún día se va y entonces se me acaba la felicidad, no. No es una condición externa. Los amigos no son felicidad. Dan felicidad, pero no son la fuente. ¿Cuál será entonces esa fuente? Fuente biológica. Todos los seres humanos en el proceso evolutivo logramos desarrollar el lóbulo frontal izquierdo, que nos permite la segregación, llamémoslo así, de cuatro neurotransmisores fundamentales, que nos hacen sentir a nosotros estados de placer y de trascendencia, que es muy importante, que son efectivamente la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, eh, que nos permiten a nosotros, digámoslo así, generar estados de placer y también de trascendencia. Por ejemplo, la dopamina nosotros la segregamos con lo nuevo, con lo novedoso, el hacer efectivamente algo nuevo. Bueno, por aquí me dicen que si una hija da felicidad, supongo para los que son papás, una hija da muchísima felicidad, pero si la hija no está, algún día los hijos se van, hay que seguir construyendo felicidad. ¿Listo? No quiere decir, o sea, no quiere que no den felicidad, pero no son la fuente. ¿Listo? Entonces, en la fuente biológica decimos que el lóbulo frontal izquierdo nos permite a nosotros la segregación de unos neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina está asociada a lo novedoso. Por eso cada vez que nosotros vemos algo nuevo, aprendemos algo nuevo, genera en nosotros un estado, efectivamente cambia nuestro estado anímico. Es un estado que nos permite a nosotros
trascender, de hecho. Esa dopamina nosotros la segregamos mucho cuando estamos en un proceso de enamoramiento. De ahí que no existe el amor a primera vista, de hecho. Luego podemos hablar de eso, la bioquímica del amor. Pero lo que existe es una atracción química, efectivamente, de gracias al lobo frontal izquierdo, que nos permite enaltecer la otra persona. Así de sencillo, ¿cierto? Eh, la dopamina por eso está asociada a lo nuevo. Si ustedes cierran los ojos en este momento y piensan en un lugar que quisieran conocer, lo más probable es que se lo imaginen limpio, traslúcido. eh, lo más probable es que se imaginen ese lugar supremamente bonito. Esa es una alta segregación de dopamina. Las endorfinas es las que nos posibilitan a nosotros, digámoslo así, mitigar el dolor. Esto es muy interesante. Siempre nos han dicho que el dolor es algo físico. Pero qué cosa tan interesante, y es que el dolor también depende de nuestra hermenéutica existencial. Por eso cuando vamos donde el médico, lo primero que nos pregunta es, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Qué cosa tan interesante. Porque no es una realidad, digámoslo así, única para todos. Depende también de nuestra hermenéutica existencial, es decir, qué relación tenemos efectivamente con ese dolor. Por eso a una mamá le duele tener un hijo, pero incluso dice la Biblia, a la mujer se le olvidan los dolores de parto apenas lo ve. Eso es muy, muy interesante. Eh, las endorfinas se segregan, por ejemplo, mucho haciendo deportes. Las dopaminas cambiando actividad de las endorfinas haciendo deporte. Nos dice nosotros, por ejemplo, la profesora Luisa Santos, la oxitocina, por ejemplo, que es el otro neurotransmisor de la felicidad, se segrega con un abrazo. Qué cosa tan interesante. O sea, es decir, la relación con los otros, el abrazar, el contacto. Ahorita no abracen mucho, por favor, por el coronavirus, pero eh, nos posibilita segregar efectivamente eh, altos niveles de dopaminas, perdón, de oxitocina. Entonces es muy bonito porque tenemos una fuente biológica. De hecho, esta fuente biológica para la felicidad es la misma que buscan las personas que consumen drogas. Cuando una persona consume drogas, lo que hace es elevar uno de estos neurotransmisores, y por eso una persona dice que consume drogas dice que está muy feliz porque le elevó el neurotransmisor, le elevó. Pero directamente proporcional a el elevarse ese neurotransmisor es la caída. Por eso una persona que consume drogas cae efectivamente en un círculo vicioso de que voy a la felicidad, caigo y me deprimo muchísimo, pero tengo que volver a recurrir efectivamente a las drogas para poder alcanzar eso que llama felicidad. Entonces, obviamente, eso es una fuente extrínseca, pero es una fuente extrínseca que está efectivamente cayendo en un círculo vicioso como tal. Entonces, primero hay una fuente biológica de la felicidad. Segundo, hay una fuente psicológica. La fuente psicológica tiene que ver efectivamente con las metas, los sueños realistas que nosotros nos pongamos. Eh, ¿Por qué? El profesor Desmond Morris, que tiene un texto precioso, se llama La naturaleza de la felicidad. Texto ahí para hacerle bastantes críticas, él es muy biologicista. Dice que él cuenta la historia de una médico que en África vio cómo estaban golpeando un burro. Entonces decide rescatar el burro. Y esta mujer empezó a rescatar tantos burros que movió toda la economía local. Toda la gente se iba a comprar un burro barato, lo golpeaba delante de ella y ella lo compraba. Es una historia real. Ya tenía más de 20.000 burros rescatados. Entonces Desmond Morris dice lo siguiente. eh, Cuando le preguntaron a ella si era feliz, qué cosa tan interesante, ella dice que no era feliz. Claro, porque ella no pensaba en los burros que había rescatado. Ella pensaba, una fuente psicológica de la felicidad es efectivamente eh, el tener sueños realistas, sueños que estén acordes efectivamente a nuestro contexto. Yo puedo soñar en este momento, quizás ser un gran, qué sé yo, un gran atleta deportivo, no lo va a lograr. Pero no quiere decir que me tenga que frustrar, no, es aprender a ser realista. Puedo ser competitivo, puedo ser fitness, puedo ser deportista, pero puedo ir construyendo sueños también poco a poco. Es una fuente psicológica, que eso implica efectivamente conocerse a sí mismo. O sea, quién soy yo y cuáles son mis límites. Es una de las cosas eh, efectivamente más difíciles que hay de nuestra propia vida y lo que siempre nos enseña
la filosofía, es conocerse a sí mismo. Hago un paréntesis aquí, pregunta maestro, una noche, ¿la felicidad depende de nosotros, interno o es externo? La felicidad son estados, momentos, no, entonces a esto vamos. Hay una fuente entonces biológica, una fuente psicológica y viene la fuente social. Lo que les decía al inicio, la felicidad, digámoslo así, eh, la felicidad en la fuente social, decíamos, no es individualista, es individual. ¿Qué quiere decir eso? Todos los seres humanos tenemos, por así decirlo, una definición de felicidad diferente. Todos. Por eso esto no es coaching. Yo no les voy a enseñar cuáles son los pasos para la felicidad. Más faltaba. Empezando que la felicidad no es un producto que nosotros podamos obtener. Como, ay, venga, hoy me compro un carro. Eso es lo que pretenden los coaches. Siga estos pasos y usted era feliz. No. Eh, la fuente social tiene que ver efectivamente con que, aunque todos nosotros tenemos una definición diferente de felicidad, siempre la vivimos con otros. El otro es un espejo de quién soy yo, efectivamente, y de cómo lo compartimos con los demás. Por eso los momentos más felices nosotros no los recordamos con objetos, los recordamos con personas, porque empezando que la relación con las personas nos hace soportar mayor dolor. Sabemos desde la ciencia que las personas más sociables eh, tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte, cosa tan interesante. No tiene una explicación biológica, pero lo importante acá es que efectivamente con los otros es que nosotros compartimos eh, momentos que significamos y que nos significan. Entonces hay una fuente biológica, psicológica y social, pero todavía efectivamente no he dicho entonces qué es la felicidad. Con estas tres fuentes tenemos que decir algo fundamental. Ah, bueno, por cierto, aunque haya una fuente social, no quiere decir que estar solo no me pueda generar felicidad. Claro que sí. Pero estar solo, o sea, cuando yo disfruto estar solo, y esto es muy propio para estos momentos de cuarentena, no quiere decir que yo tenga que odiar lo social o que jamás me vaya a lo social, o que yo sea un antisocial, no. Cuando yo amo la soledad es porque he aprendido a amarme quien soy en ese momento. Y eso me va a ser efectivamente la base para poder estar con los otros. Suena muy romántico, pero es un principio básico, efectivamente, de aprenderse a amar a sí mismo y a conocerse. Es algo que me va a posibilitar mucho más estar con los otros. Tenemos tres fuentes. Ya dijimos que las fuentes no son efectivamente ni los hijos, ni la familia, ni la esposa, que aunque dan felicidad no son la fuente. Las fuentes están en nosotros. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un estado armónico consigo mismo, con los otros y con el entorno. O sea, ahí están las tres fuentes, lo biológico, lo psicológico y lo social. Usted me dice, ¿cómo así que es un estado, que es un estado armónico? Por eso les decía que la felicidad parte del conocerse a sí mismo. Y es un estado armónico porque es conocerse, es aceptarse, es comprender que se tiene errores y eso debe llevar efectivamente a potenciarnos para estar con nosotros. ¿Cómo así? Fácil y sencillo. La palabra felicidad viene del latín felicitas, felix, que quiere decir abundante, fructífero, y esto es muy bonito, porque la felicidad es un sentimiento que nos posibilita a nosotros la trascendencia. Ojo, y aquí hay una diferencia. Placer afecta un sentido, alegría afecta a todo el sujeto, pero es momentáneo. ¿Cómo distingo yo qué es la felicidad? Fácil y sencillo. Todas las situaciones que me permitan trascender, es decir, que me abran a un deseo y a un sueño de ir un poco más allá. Eso significa incluso la etimología. Eso es bellísimo. Por eso entonces ahorita me preguntaban, ¿un hijo es la fuente de la felicidad? No, pero un hijo siempre te va a invitar a ir más allá. Si quieres ser buen padre, claro, obviamente. Te va a invitar a ser mejor y vas a soñar con algo más. Entonces mira que la fuente está en ti. La activó tu hijo, pero la fuente está en ti. Es decir, es el deseo de estar más allá. Miren, les coloco un ejemplo, cuando me reúno con los amigos, a veces se pasan momentos tan bacanos de felicidad que lo primero que uno dice es, uy, repitamos este momento, tenemos que volverlo a hacer. Ahí está la felicidad. El ser humano tiene una capacidad bellísima de trascendencia. Por eso la felicidad está asociada con la posibilidad de trascendernos a nosotros. De ahí que la felicidad no está en un carro, la felicidad no está en el sueldo, la felicidad no está en comprarme una camisa de marca. La felicidad está en la posibilidad de que yo pueda construir un sueño más. Porque recuerden algo fundamental, somos proyectos y nos podemos trascender. Y usted me dice, profesor, ¿y
podemos trascendernos? Fácil. Miren, acabo de comprarle un collar a mi perro. Y mi perro Mateo no va a decir, ay, qué belleza este collar, ¿cuánto le costaría a él? Me lo voy a poner el domingo para que me haga la perra de la esquina, o me hace ver más delgado, más hermoso. No se está preguntando eso. Nosotros, por el contrario, sí trascendemos todo y le damos sentido y valor a todas las cosas. Si ustedes miran ahorita en su casa, deben tener un cajón donde guardan, eh, no sé, recuerdos que no pueden vender, que no regalan, que no botan. Por ejemplo, recuerdo cuando mi mamá me mostró la primera pijama que me puso, yo le dije, pues regalé eso, ya no me sirve, ¿cierto? Pero no, porque hay algo que trascendió, va más allá efectivamente de lo material, de con qué está hecho, del valor económico. Y es efectivamente esa es la posibilidad del ser humano, nosotros trascendemos. Y eso es gracias efectivamente a una condición biológica que tenemos de inteligencia. El profesor Francisco Ayala tiene un texto bellísimo que se llama La piedra que se volvió palabra. Y dice, los seres humanos tenemos una inteligencia que no tiene ningún otro animal. Y tiene tres características. La capacidad efectivamente de abstraer, de categorizar y de emitir juicios. Por ejemplo, usted llega y dice, se levantó, está haciendo frío. Abstrajo, está haciendo frío, ¿qué me voy a poner? Es una abstracción. Fue y buscó en la ropa, esta es la de frío y esta es la de caliente. Ahí categorizó y emitió un juicio, tomó una decisión. Esa capacidad de trascendencia la vivimos en nuestra vida cotidiana. Y por eso la felicidad es una condición tan humana, tan ligada a nuestra interioridad, a nuestra inteligencia, que siempre nos invita a trascender. Grábense esto, ningún objeto nos invita a trascender. ¿Quién trasciende? Sos vos. Por aquí me dicen, mi esposa me hace trascender. Claro, la esposa de felicidad no es la fuente. Quien trasciende sos vos. Quien desea trascender sos vos. Entonces, asociemos a estas tres fuentes de felicidad, la psicológica, la biológica y la social, para decir algo fundamental. Este estado armónico debe llevarnos a trascender. ¿Cómo? No hay procesos únicos. La profesora Luisa Santos y Ben Sahara nos hablan de algunas características de que debemos ejercitarnos para construir una vida feliz. Ojo que lo que voy a decir no es un recetario, no quiere decir, ay, yo hago esto, conclusión, voy a ser feliz. No, no es un recetario. Esto no es coaching, no es los pasos para la felicidad, porque la felicidad no es un objeto. La felicidad, de hecho, no es una meta. Nosotros biológicamente no podemos ser eternamente felices. ¿Por qué biológicamente no podemos ser eternamente felices? Dos razones. Porque nuestra naturaleza está dotada de otras emociones, llamémosla, que hay otras emociones básicas. El dolor, la tristeza, ¿no? El asombro, la ira, el asco, la sorpresa, la alegría. Tenemos otras emociones, por eso no podemos ser eternamente felices. Y segundo, porque nuestro cerebro no está tampoco preparado para llegar a un estado de quietud. Siempre va a necesitar estar en alerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Profesor, ¿podemos ser eternamente felices? No, pero sí podemos construir una vida que se ejercita y que prioriza la felicidad. Uno de los problemas centrales al confundir felicidad con el consumo, con el placer, es que hemos dejado de priorizar la felicidad, así de sencillo. Háganse esta pregunta: ¿qué papel tiene la felicidad en mi vida? ¿Hasta qué punto yo estoy buscando la felicidad? ¿Cómo me puedo ejercitar en una vida feliz? Ya lo decíamos ahorita, conócete a ti mismo. Ese conocerse a ti mismo es tener una alta autoestima. Las personas que tienen alta autoestima por lo general tienen buen autocontrol. Eso nos lo dice en otro un texto precioso, se los recomiendo, de un psicólogo cognitivo, tampoco es coaching ni autoayuda, que se llama El arte de no amargarse la vida, de Santandreu. Santandreu dice una cosa preciosa, dice, no son los hechos reales lo que nos afectan a nosotros, es la forma en cómo los pensamos. Miren, he tenido amigos que se han separado y caen en depresión, y otros amigos que se han separado y son los hombres más felices del mundo. Se van de rumba y no se cambian por nada. Entonces, estamos hablando del mismo hecho, una separación. ¿Qué cambio? La forma en que estoy pensando, la forma en que me estoy relacionando. Entonces, primero, un ejercicio de conocerse. Para ejercitarse en la felicidad, también dice Ben Sahara y Luisa Santos, hay que cambiar. La rutina no solamente mata el amor, también mata la felicidad. Por eso la dopamina se segrega con lo novedoso. Hay que cambiar de actividades. Si te dedicas a actividades operativas, haga algo intelectual. Vaya a teatro, vaya a un museo. De los que están acá viendo este Facebook Live, ¿cuántas personas han ido al Museo de Antioquia?
¿cierto? ¿Cuántos han ido al Teatro Matacandelas? Pero por el contrario, las personas que se dedican más a lo intelectual, algo operario. ¿Cuántos sabemos pintar, tejer, coser, cambiar efectivamente la rutina? También nos dicen ellos, otra tercera hábito que podemos construir, un hábito para poder ejercitarnos en la felicidad. Dicen ellos, eh, agradecer, dice Ben Sahara. Esa palabra me parece preciosa, muchachos. El agradecimiento, la gratitud es un sentimiento de estar presente. Esto es bellísimo. Les voy a contar un poquito sobre eso. En la mitología griega, las tres gracias eran un cinturón que tenía la diosa Afrodita, Venus en la romana. Ella era bella, pero tenía tres gracias que podían embellecer a otro. Qué cosa tan bonita. Ella, si se quitaba el cinturón, no perdía la belleza. Si se quitaba el cinturón y se lo daba a otro, lo embellecía. Por eso el filósofo Fichte tiene un texto bellísimo sobre la gracia y la dignidad. Y dice el filósofo Fichte, la gracia, la gratitud, es el acto de embellecer a otro. No es una belleza natural, es una belleza que construye el sujeto. Entonces ser agradecido es aprender a reconocer la belleza que hay en la vida. Muchachos, la prueba de que nuestra vida, pese a las dificultades, es una vida bella, es que muchas personas creen que teniendo lo que nosotros tenemos van a ser felices, porque hay personas que tienen una vida más dura que la que nosotros tenemos. Por eso la gratitud es un sentimiento que nos posibilita a nosotros situarnos en el presente. Tercer hábito, situarse en el presente, tiene que ver con la gratitud. Cuarto y último hábito, hay más, y ahorita les recomiendo un libro para que lo lean, pero un hábito que podemos ejercitar bastante, aprender a tener vocación. Es una palabra que se ha asociado muchísimo, muchísimo a la religión, pero realmente tiene que ver con lo que hacemos. La vocación es un llamado de servicio, la vocación es efectivamente el cómo me trasciendo en lo que hago. A veces trabajamos por dinero, toca, yo no les voy a negar, el dinero es fundamental para vivir. Ojalá podamos trabajar en lo que amamos hacer. Eh, por eso el objetivo de tener vocación eh, lleva efectivamente a no caer en el síndrome del fin de semana. Aquí Elizabeth pregunta, claro, la felicidad tiene que ver con el buen vivir, efectivamente, precisamente porque es un ejercitarse, crear hábitos donde se priorice efectivamente la felicidad. No, reitero, no es un producto, no la vamos a obtener. Me ejercito en ella, al igual que me ejercito en conocerme a mí mismo, al igual que me ejercito en, en el físico, al igual que me ejercito en la parte mental. También me puedo ejercitar efectivamente en la construcción de una vida feliz. Para que terminemos siendo así muy puntuales efectivamente en esto, yo creo que lo más importante de esto no se trata de qué pasos voy a hacer, se trata de hacerme la pregunta de qué estado armónico me posibilita a mí trascender, qué estado armónico me permite ser mejor. Y dicen ahorita cosas bellas, la hija permite trascender, claro, la esposa también, pero depende de vos, depende de que trascienda efectivamente a partir de esas dificultades. De una vez les digo, cada vez que abrimos los ojos nos enfrentamos con dificultades, créanme. Yo amo lo que hago, yo amo ser profesor. Eh, Gracias a Dios, efectivamente, puedo trabajar en lo que amo hacer. Me pagan por leer y amo leer. Eh, pero y aún así, uno a veces abre los ojos y dice, no quiero, jue madre, ¿qué pasa? Se siente uno cansado, se siente uno agobiado. Yo no les voy a negar que cada vez que abrimos los ojos hay dificultades, pero aquí aparece efectivamente eh, una palabra de las más hermosas que hay en español, resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de sobreponernos incluso a nosotros mismos, eso es bellísimo. Es decir, es volver a animarnos, volver a surgir. Y cuando digo de sobreponernos a nosotros mismos es porque a veces nosotros mismos caemos efectivamente en la angustia de la existencia. Ya les decía ayer en el Facebook Live de ayer, eh, nos angustiamos. Todos los seres humanos vivimos angustias, porque somos perfectibles, estamos abiertos, no somos perfectos. Miren, grábense esto, lo perfecto es del pasado, porque lo perfecto ya fue hecho. En cambio, lo perfectible pertenece al futuro. Y ahí tiene que ver la felicidad. Trascendemos lo que hacemos.
Lo perfecto ya no puede ir más allá porque está perfecto. Lo perfectible siempre puede mejorarse y nosotros siempre podemos mejorarnos, siempre podemos mejorar la vida. Y no la mejoramos, créanme, no la mejoramos con cosas. Las cosas nos dan comodidades, claro que sí, no las mejoramos con cosas. Tampoco las mejoramos con personas. Las mejoramos siendo nosotros y conociéndonos a nosotros mismos. Miren, ¿cuántas personas no tienen, digamos, la esposa que dicen es la mujer más hermosa del mundo? Y escuchamos que le fue infiel. Y uno dice, por Dios, ¿cómo es posible que le fue infiel? Entonces no la mejoramos por eso, la mejoramos desde nosotros, cuando aprendamos a vivir con nosotros para estar con nosotros. Lo que les decía ayer, efectivamente, del otro. No me cuido del otro, cuido al otro. Mañana podemos profundizar un poquito de ese vínculo con los otros que venimos efectivamente hablándolo, pero ya había dicho y algunos amigos estaban esperando que hablara un poquito de la felicidad. Lamento decirles que no tengo la fórmula de la felicidad. Lamento decirles que no somos eternamente felices, pero sí podemos ejercitarnos y crear unos hábitos que efectivamente nos posibiliten construir una vida en la cual se priorice la felicidad. No una vida en la que se priorice el consumo, ni se priorice la pareja, ni se priorice los objetos, ni se prioricen las cosas. Una vida en la que se priorice la felicidad es una vida en la que se prioriza el deseo de mejorarse cada día más, el deseo de ser mejor. Y ojo, profesor, ¿y qué es ser mejor? Ser con otros, porque es ser bueno. A mí me encantó esta reflexión una vez del maestro Memo Ángel. Difícil definir qué es lo bueno y lo malo. Y decía, no, es muy fácil. Lo bueno nos permite construir y lo malo es lo que destruye. Qué cosa tan bella. Entonces, lo mejor, mejorarnos, es ser buenos. ¿Y qué es lo bueno? Lo que podemos construir con otros. Sueñen, construyan, no destruyan. Construyan sus propias vidas. Construyamos nuestras propias vidas y construyamos efectivamente esa felicidad. Miren a ver si son felices pescando, estando con los hijos, con las esposas, pero lo importante es quiénes somos siendo en ese momento y quiénes queremos ser después de haberlo vivido. Muchísimas gracias por haber estado en este Facebook Live. Es como mi pequeño aporte desde la inutilidad de la filosofía para soportar de pronto esta cuarentena que para muchos se vuelve tediosa. Eh, pero es una invitación a que también en estos momentos nos construyamos y nos pensamos a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Alex Palacio pregunta qué tal la conquista de la felicidad de Bertrand Russell. No, la verdad no lo he leído. Me disculpas, Alex. Pero bueno, prometo leerlo. Les recomiendo mucho para finalizar este Facebook Live el texto El arte de no amargarse la vida de Santandreu. Y hay un texto precioso que se llama Se puede enseñar a ser feliz. Eh, También se los recomiendo. De Fordyce. Entonces, espero que al menos esta bibliografía les permita ampliar este panorama. Hay más textos de filosofía, pero creo que muchos que están escuchando no les interesa la filosofía profunda, dura, pero también si se quieren acercar a ella, les recomiendo mucho los textos de Marco Aurelio, preciosos, el emperador romano que escribió las meditaciones de Marco Aurelio. También nos ayudan a comprender un poquito el presente. Sebastián pregunta para cuándo el otro video. Bueno, miremos a ver si lo podemos hacer mañana también, entonces a las 8 de la noche y podemos hablar o de la biología del amor o de qué nos vincula con el otro en medio del mundo del consumo. Podemos hacer esa reflexión. Me dejan los comentarios y me dicen a partir de eso de qué podemos hablar. Bueno, una feliz noche y de verdad, mil gracias por haberse conectado y espero que estas palabras y esta bibliografía ayuden a pensar en otros horizontes y a pensar lo más importante sobre nosotros mismos. Bueno, linda noche. A cuidarse bastante y a cuidar del otro. Lávense las manos, quédense en casa y cuidemos mucho los médicos. Perdón que me alargue un poquito más. Los médicos y las enfermeras, pilar fundamental. No los futbolistas en este momento. No, los médicos y las enfermeras, pilar fundamental en este momento, nuestro sistema de salud. Llámenlos, tengo varios amigos que se prestan para atenciones telefónicas. Llámenlos antes de ir al hospital. No los contagiemos, tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos para que ellos
puedan cuidar a los que llegan más graves. No colapsemos el sistema de salud, por favor. ¿Listo? Bueno, feliz noche, que estén bien. Gracias.